Entré a Sota nadado por el mar a 3 de septiembre del año 29. Llega a España en una bote de goma con 8 personas. Solo Dios sabe les consejos a los jóvenes que no entienden las inmigración ilegal en barcos de la muerte. Una de las razones por la cual abandoné mi país fue porque no aprobaba el bachillerato, cosa mis compañeros se reían de ello. Me obligaban por el hecho que mi padre fuera profesor, eso me llevó a tomar la decisión de irme, ya que me sentía estancado, aparte de que no había futuro aún tenido estudios. Otra de las razones era que tenía problemas de respiración. En el lugar donde no me encontraba no había suficientes recursos para recibir tratamientos. Europa se distingue por la ley democrática y la libertad de expresión. Y esta es una de las razones que me llevaron a ella. Y hay otras razones como la vida y las oportunidades laborales. Me llamo Sofía y soy de Perú. Los motivos por que salí de mi país es porque hay mucha delincuencia e incluso a la luz del día. Aunque sabía que ir a vivir a otro país no sería fácil, ni lo es, preferí salir del mío para obtener una mejor calidad de vida y oportunidades. Cuando llegué aquí me encontré más dificultades por el idioma y fui conociendo a muchos chicos que fueron acompañándome durante mi distancia aquí. Me gusta estar en vivir porque aquí me siento bien, cada día aprendemos algo nuevo y conozco otras culturas y idiomas. Después de mi llegada, la primera dificultad que encontré fue el idioma, la lucha por obtener la residencia y la falta de empleo. Pero a pesar de las diferencias de idioma, religión e etnia, mi objetivo es integrarme en la sociedad. Al final aquí estoy en Cáritas para abrirme a otras culturas y aprender cosas nuevas. Así que muchas gracias a Cáritas en general y a sus clientes en particular por brindarme oportunidades de oro para pintar un futuro mejor. ¿Qué es el vivir para mí? El vivir lo es mucho para mí, ya que me ha ayudado en este transcurso de vida. He conocido gente de otras culturas y he aprendido nuevos idiomas. Hoy en día, estando en el vivir, me siento muy bien porque me ayuda a crecer como persona mucho más y a estar segura de mí misma. Aparte de que me ha enseñado y he conocido nuevas cosas. Vivim aquí, som d'aquí. Aquest és el nom del nostre projecte, un projecte que té com a finalitat ser un espai d'acollida per a joves de 16 a 25 anys procedents de països estrangers i que presenten dificultats d'integració. Aquestes noies i nois immigrants moltes vegades estan sols, sense familiars ni amics, i es troben en una situació vulnerable, en infrahabitatges, sense llar, en situació d'atur i baixa experiència laboral. Càritas vol ser un lloc de referència, reconeguda per a aquests joves, un espai de formació per poder adquirir coneixements de català, de l'entorn, de la ciutat on viuen i coneixements bàsics de cuina i hostaleria. Un espai de formació, d'orientació, de prevenció i on poden prendre consciència i activar el seu procés formatiu i laboral. Càritas acompanya aquests joves perquè puguin aportar el seu gra de sorra i així poder construir una societat millor. Després d'haver viscut la meva experiència amb Càritas, vaig guanyar bons amics i em vaig obrir amb ells a un nou món ple d'amor, de nació i lleialtat.